Gloria a Dios. Quiero decirle a todos y cada uno de ustedes que son bienvenidos en esta reunión donde nos vamos a seguir edificando. Amén. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo número 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario que seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para participar del alimento de tu Espíritu a nuestra vida, Señor. Y queremos ponernos en tus manos para que tu palabra pueda penetrar poderosamente en nuestra vida. Y podamos, Señor, seguir creciendo en esta esperanza viva. Que podamos seguirnos desarrollando en la fe de Jesucristo. Y que podamos, Señor, recibir siempre lo que viene de tu boca. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Envía tu palabra siempre a tu iglesia, Señor. Usa mi vida para transmitirla. Me pongo en tus manos, bendiciendo a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si es tan amable de sentarse. Es importante tomar en cuenta estos principios que dejó el apóstol Pedro cuando hablaba acerca de algo que está por manifestarse de último tiempo. Aunque la salvación es algo que nos la han dado desde el principio, aquí él está hablando acerca del último tiempo que se va a manifestar de una manera que lo que hemos creído por tantos años se va a evidenciar y va a dar testimonio. Dice que no se marchitará. Quiere decir que Dios, hermano, siempre ha estado cultivando la salvación que está en tu vida. ¿Puedes dar gloria a Dios por ello? Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos en casa alguna... Hay amas de casa que tienen plantitas. También a veces los varones les da por mantener en cultivo alguna planta, mi esposa siempre me ha dicho que ella quiere un árbol de aguacate en la casa, ¿verdad? Y anhela tenerlo ahí, ¿verdad? Para cultivarlo, para cuidarlo, para estarlo regando, para estarle quitando todo aquello que llegan a veces plaguitas y todas esas cosas que suceden cuando algo se cuida para que no se marchite. Así Dios tiene cuidado de tu vida, para que no se marchite. Aunque a veces, hermano, surgen por ahí algunas plaguitas, pero Él se hace cargo de poner el tratamiento necesario para que eso no siga adelante, con el propósito de que podamos alcanzar para aquello que fuimos llamados. El Señor nos ha llamado para que sigamos manteniendo eso que del principio llegó a nuestra vida, un nuevo nacimiento que lleva una esperanza viva con el propósito de llegar hasta el fin. Dios no vino a darnos una salvación nomás para que tengamos el testimonio de que recibimos a Jesucristo y fuimos bautizados, sino para llegar a la cúspide del llamamiento santo, la salvación que Dios nos ha dado. Pero dice aquí, hermano, que para que esto suceda, muchas veces, hermano, tenemos que atravesar por diferentes pruebas de fe. Y en esas pruebas de fe a veces el corazón de las personas como que quiere desmayar o rendirse. Pero mire, Dios no está dispuesto a dejar que se marchite. Le podrá sacar alguna manchita, pero Él se hará cargo de tratarla. Podrá llegar alguna cosa que lo quiera uno entristecer, pero Él se hará cargo de que nuestra vida vaya cobrando cada día vida y fuerza de Dios para que podamos resistir cualquier situación. ¿Por qué? Porque estamos siendo protegidos, dice el verso 5, por el poder de Dios, pero dice mediante la fe. Entonces, dos cosas son importantes: lo que viene de Dios y lo que nosotros hacemos que eso se active en nuestra vida, y es la fe.
Esa fe que te va a llevar a confesar lo que Dios te recuerda que has creído en tu corazón. No va a funcionar nomás automáticamente por decir palabras positivas, sino que va conectado con la fe, con lo que has creído en tu corazón y que has confesado con tu boca. Dios está dispuesto a respaldarlo. Hay mucha gente que dice que estamos ministrando del positivismo de la nueva era. No estoy hablando de eso, estoy hablando en contra de eso. ¿Por qué? Porque esto no es asunto nada más de confesar palabras, sino de creerlas en el corazón. Y esto es con relación al Evangelio de Jesucristo. Esa es la gran diferencia, porque en la nueva era no se cree en Jesucristo como Dios, pero nosotros sí lo creemos como Dios. Creemos en el Espíritu Santo como Dios mismo. Así que las palabras que vienen del Espíritu Santo no es solamente una confesión positiva, pero es algo que nace de una inspiración en algo que hemos creído con el corazón. ¿Puede decir amén? Amén. Pues déjeme decirle que Dios, hermano, para ayudarnos a vencer toda clase de pruebas, Él quiere que nuestra fe vaya cada día luciendo más. Y la compara, hermano, como la prueba de fe que se compara con el oro. El oro que cuando se empieza a tratar a quitarle aleaciones con otras clases de materiales que existen o minerales para que resulten un oro más puro. Así la fe. Dios la tiene que trabajar y a veces tiene que ser trabajada en medio de pruebas de fe. Y qué tremendo, hermano, porque ¿quién no ha visto esa película que se llama Prueba de Fuego? Ay, ahí pasaron cosas tremendas. Ahí estaban sucediendo, parecía como que era el fin, pero fue el escalón para subir a un mejor nivel de fe. Quiere decir entonces que cada vez que aparecen pruebas difíciles, Dios nos dará con qué salir adelante. Porque estamos, diga usted, estamos protegidos por el poder de Dios. Él va a cuidar que esta fe no se marchite, sino que siga cobrando vida. Tiene que quitar toda mancha y tiene que quitar todo aquello que es corruptible para dejarla auténtica, limpia la fe. Tenemos que tener una fe genuina, no una fe fingida, no una fe de apariencia. Para eso llega la prueba de fe. En la prueba de fe se evidencia si lo que hemos creído es verdadero o es así medio falso. Qué tremendo, hermano, porque hay lugares que edifican y no comprimen bien donde va a ir el fundamento, y se edifica como en algunas ciudades, que cuando viene un temblorcito todo se viene abajo. Pero cuando se edifica de una manera correcta, con un buen fundamento sólido, entonces aunque se sacuda, no se viene abajo, sino solamente se sacude. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos pasado pruebas donde el Señor está evidenciando a nuestro corazón si lo que hemos recibido por fe es algo que nos mantiene firmes o se está tambaleando, y algunos dicen quiero tirar la toalla y algunos la tiran. Pero Dios permite que la tiren para que se den cuenta que lo que tenían no estaba tan sólido, pero para que después lo agarren con una solidez más fuerte, porque aún en medio de eso Dios está dispuesto a ir en busca y de volver a reestructurar la fe en cada vida. Así que gloria a Dios, hermano, porque estamos con la ayuda de Dios. Voltea a ver el que tienes y le contamos con la ayuda de Dios. No estamos solos, gloria a Dios. Amén. Pues quiero llevarle a considerar una prueba de fe que en la Biblia encontré, que la hemos visto y muchos la conocen bastante bien, pero vamos a considerar algunas cosas como la prueba de fe tiene que ver mucho lo que uno habla. No es nada más como le decía, de confesiones positivas, sino de confianza en lo que hemos creído. Amén. Hemos confiado que Jesucristo venció la muerte. Amén. Hemos confiado, porque no lo vimos, que resucitó a los muertos. Amén. Hemos confiado en que Dios nos guía a toda verdad por el Espíritu Santo, a toda justicia. Lo hemos confiado. Amén. Amén. Y aunque no lo vemos, pero sabemos que estamos siendo guiados. La prueba está que usted está hoy aquí. Amén. Y yo también. Fuimos guiados por el Espíritu Santo por venir a la iglesia. Ahora, en Génesis capítulo 22, quiero llevarla a considerar algunas cosas donde la fe, hermano, tiene que evidenciarse y tiene que ser probada, pero se tiene que ir dando de gloria en gloria, en un crecimiento, en un desarrollo. En Génesis 22:1 dice así:
Aconteció que después de estas cosas, Dios, ¿quién fue el que lo probó? Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, qué tremendo, hermano, porque dice que le dijo que era su único, pero no era el único. Él había tenido a Ismael con Agar, pero para Dios ese no contaba. Para Dios dice, el que yo te he dado, tu único, es Isaac. Ahora, tantos años de estar esperando para que llegara la promesa, porque le tocó esperar, porque no le había aplicado todavía la fe suficiente. Tan así fue que se adelantó y tomó a aquella mujer Agar para tener un hijo, porque ni él ni su mujer habían creído de la manera que Dios esperaba que confiaran en él. Les dio una promesa a edad muy avanzada, porque a veces, hermano, Dios nos da promesas y las tenemos como que se le olvidaron a Dios. Ahorita me acaban de dar una palabra, mi hermana Erika me acaba de dar una palabra de peticiones que he hecho delante de Dios que están a la puerta. Y dice, cada petición que ha hecho, ahí está escrito, ahí están las cartas, ahí está la promesa. Y yo le digo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se le olvida. Se le podrá olvidar a uno por cuestiones de tiempo, pero a Dios no se le olvida. Gloria a su nombre, que Él no tiene Alzheimer's. Bendito es su nombre, ¿verdad? Porque Él no es un Dios que se corrompe ni se desgasta. Aunque nosotros en la naturaleza terrena nos vamos desgastando, pero por dentro nos han puesto una naturaleza a esa imagen que no se desgasta y que sigue confiando y que sigue comunicada con Dios. Por eso a veces hasta dormido levantas tus manos. No te das cuenta, pero a veces hasta dormido alabas a Dios. Qué tremendo que uno vea a los niños chiquitos, ¿verdad? Desde chiquititos, hermano, no necesitan alcanzar una edad. A temprana todavía no saben ni hablar y ya saben levantar la mano. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza espiritual que cuando se empieza a poner en el lugar correcto, que es con Dios, se empieza a desenvolver. Se empieza a desenvolver. Y empieza a dar Dios señales de que está ahí. Aunque de momento, hermano, pueden llegar algunas manchitas, por eso es para liberarnos. ¿A quiénes de aquí Dios ha liberado? A mí me ha liberado. Y contamos con esa ayuda. Lo que no puede hacer nadie, lo puede hacer Dios. Bendito su nombre. Y entonces le dijo, mira, quiero que me entregues a Isaac, a quien tú amas. Entonces Dios, hermano, la prueba de fe muchas veces va a probar nuestra vida en lo que más amamos. Yo le puedo dar testimonio que a mí me han probado así. En las cosas que más he amado en la vida, he recibido pruebas que cuando las he cedido para Dios, me las devuelve. Pero cuando uno las trata de pelear, lo único que pasa es que uno pasa más aflicción, porque se resiste uno a algo que dice aquí la Escritura. Dios probó a Abraham y le dijo, quiero que me ofrezcas a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces fíjese qué tremendo, hermano, porque muchas veces donde más el corazón está sensible de nosotros los humanos aquí en la tierra es con nuestros hijos, los que somos padre y madre de familia, con nuestros hijos. Yo he escuchado de personas cristianas aún, no aquí, pero he oído gente cristiana que dice, a mis hijos no me les hable fuerte. Me podrá decir a mí lo que me quiera decir, pero con mis hijos no se meta. ¿Por qué? Porque es una parte muy sensible. Y mire qué tremendo, pero Dios se mete con los hijos. Y dice, a ver, ¿qué es lo que tú más amas en la vida? Ay, pues es que se parece a mí. Salió con mi mismo carácter atravesado. Ay, padre. Pues entrégamelo. El carácter atravesado, que lo vienes heredando, porque viene por generaciones. Entonces hay cosas que Dios, hermano, está dispuesto a que uno las entregue. Y está dispuesto a probar nuestra vida, qué es más importante. Y si una actitud interna, porque Isaac salió de Abraham, dice que venía en sus lomos. ¿Sí, amén? ¿O no? ¿O no lo ha leído en Hebreos? Dice que venían sus lomos. Oiga, entonces
Si de los lomos del varón están los hijos y la madre tiene ahí como, es la incubadorcita, ¿verdad? No se me ofendan, pero es como una incubadora la mamá, el vientre mamá. Pero en sí la simiente viene del varón, no de la mamá. Y qué tremendo, porque Dios les da el privilegio de que se hagan uno. Y entonces sales con rasgos de mamá y de papá. Y de repente los ojos de mamá. Y de repente el carácter de papá. O viceversa. Con unos ojos como el del papá y con un carácter como el de la mamá. A ver, voltea a ver a sus hijos si están por ahí. Por eso a mí. Yo tengo fotografías donde estoy en ciertas edades de la vida y en unas, Alex y yo parecemos que somos la misma persona. Y en otras, Eduardo y yo. Y en otras, mis hijas. ¿Y por qué? Porque hay herencia. Porque Dios nos ha dado ese privilegio, pero dice, quiero que me entregues lo que nace de ti. Ah, qué tremendo, hermano. Quiere decir que hay cosas internas que tienen que ser entregadas, de las que uno más cuida. ¿Qué es lo que más cuidamos en la vida? Quizás, hermano, alguna emoción. Y dice el Señor, yo quiero que aprendas a vivir por el Espíritu, no por tus emociones. ¿Por qué le pidieron a Abraham, a su hijo Isaac? ¿Por qué? Porque tenía que ver con emociones. Que no le fue tan fácil entregarlo en otro tiempo, no le hubiera sido fácil como ahora, lo estaba obedeciendo y lo estaba sometiendo. ¿Por qué? Porque ya se había adelantado en sus emociones y había tomado a aquella mujer egipcia cuando se la propuso su misma esposa Sara. Pero ahora llega el hijo prometido, el hijo de la promesa, y Dios le dice, quiero que me lo ofrendes en un holocausto. Oiga, hermano, qué tremendo que Dios nos llama a cuentas acerca de los hijos. Por eso vamos a considerar un tema con enfoque de padres. Porque muchas veces nosotros, hermano, los podemos ayudar o desayudar. Entonces vamos a ver principios para ese día 1 de diciembre de cosas que pueden, hermano, por no darnos cuenta, estar causando que nuestros hijos, en vez de que logren el propósito de Dios, uno los impida. Pero como Dios de todas maneras lo va a lograr, solamente que nos deja participar. Y ahora le estaba dejando participar a Abraham en una manera, entrégamelo. A veces, hermano, queremos hacer las cosas con nuestros hijos a la manera como nosotros queremos y no a la manera como Dios quiere. Pero tenemos que tener el corazón abierto para que se haga el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos y nosotros nos prestemos para que se lleve a cabo. Entonces, le dice el Señor, quiero que vayas al monte Moriah y ahí me lo vas a ofrecer. Entonces dice el verso 3, Abraham se levantó muy de mañana, Génesis 22:3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y ponga atención a estas palabras, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, hermano, cómo Abraham se le llama el padre de la fe. Así es reconocido entre el pueblo israelita, así lo conocemos en la Biblia, como el padre de la fe. Porque él, hermano, cumplió un principio de Dios que dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios le había dicho, quiero que vayas a aquel monte y me ofrezcas a tu hijo en sacrificio. Pero Abraham no le resistió a Dios, no se opuso a Dios, pero empezó a poner en acción la fe. ¿Cómo es esa fe que se pone en acción? Por lo que hemos creído. Nosotros hemos creído que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se fija que son principios, porque Dios, hermano, había dado a él una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra y te multiplicaré. A la tierra que te mostraré, pero te multiplicaré. Y entonces, ¿cómo iba a llevarse a cabo la multiplicación con restas? Si ni que Dios no supiera matemáticas.
Quiere decir entonces que no se nos deben olvidar las promesas de Dios nunca. Porque si se le hubieran olvidado las promesas de Dios, en vez de decir, ahorita nos vamos y luego regreso, como dando a entender, lo voy a ir a dejar allá. Pero digo, vamos a ir. Y hay otra cosa importante, vamos a ir a adorar a Dios, porque la adoración toca el corazón de Dios. Cuando tú llegas y tú te postras delante de Dios y le das honra y le dices, mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo, nada soy, tú eres todo para mí, dice el Señor, ¿para qué le quito al hijo? Si el hijo es una bendición para él, no se lo voy a recoger, solamente quiero probar algo. Si está dispuesto a entregarlo, cuando estamos dispuestos a entregarle a Dios nuestra voluntad, Dios, hermano, hace de nosotros adoradores verdaderos. Pero cuando entregamos nuestra voluntad, los verdaderos adoradores no se hacen porque cantan bonito, sino porque rinden su corazón a Dios. ¿Cuántos reciben? ¡A su nombre! Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice que ya llevaba leña partida. Ha de haber dicho a Abraham, yo confío que voy a regresar, pero si no regresara, así dijeron los jóvenes que los metieron al horno de fuego, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano, pero si no nos librara, de todas maneras no nos postraremos delante de tu imagen. Le dijeron, allá, hermano, en aquella tierra tan peligrosa, porque a la gente la quemaban viva. Entonces la fe se activa obedeciendo y estando dispuestos a cumplir lo que Dios indique. Porque le dijo, quiero que vayas y me lo ofrezcas. Pero hermano, él estaba confiando en que iban a regresar, pero por sí o por no se llevó la leña. Y se llevó, hermano, un cuchillo. ¿Para qué cree que era el cuchillo? Para el sacrificio. Lo llevaba bien afilado. Oiga, hermano, quiere decir que la palabra personal que Dios nos da a cada uno, porque un cuchillo, una espada es como para pelear batalla por otros, pero un cuchillo es como para defenderse uno solo. Entonces la palabra que Dios le había dado a su vida iba a ser una palabra en la que él tenía que soltarla, porque si no la soltaba, entonces ¿cómo iba a tocar el corazón de Dios? Dice que fue a adorar. Pero en esa adoración, ¿cuántas veces nos han dicho, abre tu boca? En otras palabras, saca tu cuchillo. Ay, ¿para qué? Para que tú mismo te degolles. Ah, su nombre. Ay, estoy dispuesto a entregar lo que sea necesario. Mujeres, ¿qué es lo que es necesario que ustedes entreguen? Lo que tanto le reclama a su marido. Y varones, que ustedes, lo que tanto le reclama a su mujer, que no sea tan macho. No, yo sé que aquí no hay ni uno, ¿verdad? Ya que hay puro castrado. Pero en el ámbito espiritual. Amén. ¿Verdad que es lo que reclama la mujer? No me grites. No te estoy gritando. Más la pone ahí toda. Y el varón que le reclama a la mujer, quiero mi burrito. ¿Qué sándwich? Ni que un burrito. Dice, pero es que te va a hacer daño. Hágale caso, déle el burrito aunque le haga daño. Ya entenderá. Cuando va al doctor le digan que tiene mucho colesterol. Entonces si tenía razón, mi amor. Me querías ver sano, yo dije que no querías darme gusto. No, no era eso. Cada uno tenemos algo, hermano. Cada varón tiene su debilidad y cada mujer también tiene algo que entregar. Pues Dios, hermano, había permitido que Abraham empezara a desenvolverse en una fe, porque lo iba a coronar como el padre de la fe. Y Dios, hermano, va a coronar su iglesia de gloria y de hermosura, pero tiene que ser una iglesia que esté dispuesta a rendir y obedecer a Dios, aunque vaya en contra de sus prejuicios, aunque vaya en contra de sus pensamientos, de cómo ve las cosas. Hay mucha gente que está buscando un Dios, una iglesia, donde se le acomode a su gusto, pero eso no sirve, porque el gusto nuestro es saciar la carne, o el ego, el alma, y lo que Dios quiere es saciar el espíritu. Y muchas veces las cosas del espíritu tienen que ser estorbadas en nuestra vida, en el alma. Por el espíritu Dios se hará cargo de que cosas que están adentro del alma tienen que cambiar. Porque Él le pidió a su hijo, al que amaba, a Isaac, el que le había traído el gozo, la risa,
el que estaba, lo que le traía una satisfacción como hombre, porque ¿a qué edad tuvo a su hijo Isaac? Ya viejito, ¿verdad? Para un hombre viejito tener un hijo es como levantarle los ánimos de que todavía puede tener hijos, ¿no? En la vanidad humana del hombre, y luego que se lo pida, que se lo mate. Pero dice que solamente estaba siendo puesto a prueba. Dios muchas veces, hermano, tiene que someternos a pruebas de fe. Y va a probar lo que tú has creído desde el principio. Fíjese qué tremendo, porque cuando el apóstol Pablo, él era todavía conocido como Saulo de Tarso, y respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Y venía detrás de ellos para entregarlos, para que fueran muertos, como lo que pasó con Esteban. Ahí estaba él, consintiendo con su muerte. Venía, hermano, determinado a querer acabar con la vida de este pueblo cristiano. De repente aparece una luz, conoce la historia, cae por tierra. No se dice si cayó de caballo o de camello, pero dice que cayó por tierra. Pero cuando cae por tierra, le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces lo humilla. ¿Qué quieres que haga? Vas a ir. Ahí te van a decir en Antioquía lo que tienes que hacer. Entonces, hermano, le empezó a dar instrucciones. Le empezó a cambiar su enfoque, todo lo que él creía que era su fe. Se la empezó como la vasija que es rota para volverla a hacer de nuevo. Le había salido mal a la vasija y ahora la iban a hacer de nuevo. Así estaba Abraham también, siendo reformado. ¿Cuántos necesitamos reformación? Diga usted: yo resurrección. Su nombre. Bueno, entonces agarra al apóstol Pablo y le dicen: te van a decir lo que tienes que hacer. Y le dan promesas desde el principio. Te voy a llevar a las naciones, pero mientras te vas a ir a sentar. ¿Y cuánto tiempo? Nomás 14 años. Hay gente que cree que los ministros se forman en 6 meses. Curso intensivo. No, hermano, le toma toda la vida. Porque dice que Moisés, cuando venía con el pueblo, ¿a qué edad fue a sacar al pueblo de Egipto? No, a los 40 salió huyendo de Egipto. Pero para ir a sacar al pueblo, 80 años. Santo su nombre. 40 de formación. A los 40 empezó, porque Dios empezó a trabajar con él ya fuera de Egipto. Pero para llegar al ministerio, 80 años. Santo su nombre. 40 años de preparación para poder ser formado como ministro. Pero llegó a ser el hombre más humilde de toda la tierra. Pero el primero era el mejor karateca de toda la tierra, porque se descontó al egipcio y lo mató. Estaba viendo ayer un programa, perdónenme, pero estaba viendo Star Trek de los tiempos de allá cuando yo estaba chico. Y salió el Capitán Kirk. Y le agarró uno el pescuezo y le hizo así, le dio un caratazo. Qué chistoso se ve esa clase de así como si fuera machete, ¿verdad? No es así. Yo le puedo decir: no es así. Esos son cuentos, esos son programas, esos son caricaturas. No es así la cosa. ¿Ve? Porque yo sé cómo es eso, pero no es así. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, Dios, hermano, tuvo que instruir a Moisés para que fuera un ministro, pero un hombre humilde, no un hombre manipulador, no un hombre. Tuvo que aprender, porque de repente le dio por gritarle al pueblo y les empezó a decir que era una bola de rebeldes. Y tuvo que aprender que así no es. Y le costó mucho, porque no pudo entrar en vida a la Canaán terrena. Pero en medio de la humillación, como Dios no deja que nadie se marchite, se lo llevó a su reino, y después aparece en el monte de la transfiguración con Jesús. Gloria a Dios, hermano, que de todas maneras, estando dentro del reino, vamos a reinar con Cristo. Pero la cosa es aquí en la tierra, ¿cómo nos va a ir? La prueba de nuestra fe nos va a ayudar aquí en la tierra a vivir mejor, a superar obstáculos
situaciones, problemas, le estaban pidiendo a su hijo. Si no se lo pide, ¿qué era el peligro, hermano, por cual él tenía que entregarlo? ¿Se recuerda cuando Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, Ismael, estaba burlándose de este Isaac? Y entonces, hermano, dice que ella dijo, quiero que despidas a la mujer con su hijo porque no quiero querer junto con el mío. Mire, ¿qué mamá va a querer que a su hijo se lo echen a perder? Porque esa clase de molestación que le está haciendo tenía que ver con algo sexual. Lo estaban queriendo pervertir. Y ella, cuando vio eso, dijo, no, ese aquí no vuelve a entrar. Y se me va de aquí, yo no sé cómo lo va a hacer, pero se me va de aquí. Y llegó Abraham y dice, ¿qué te pasa? Si aquí el que manda soy yo. Y le dijo el Señor, no, ahora la que manda es tu mujer. Ay, digan las mujeres, gloria a Dios. Que Dios las escucha. Que a veces tienen la razón. No siempre, porque el varón es cada vez en su casa, pero a veces la mujer tiene la razón. A mí mi esposa me dice, ya te pasaste. ¿Y por qué no me avisaste a tiempo? Sí, porque no te enojas, que es que te quiero manipular. Y entonces me doy la vuelta así muy decentemente y me regreso. Tenía razón, le digo, ¿verdad? Ya ahí con el brazo crucido, ¿verdad? Tenía razón, pues me pasé. A veces, hermano, el varón no entiende sus cosas. Y Dios tenía que trabajar la vida de Abraham. Y entonces trabaja con el hijo Isaac. Y le dice, mira, quiero que me lo entregues. ¿Qué si no lo hubiera despachado al otro? ¿Qué si deja que siga así, lo corrompe y que hubiera presentado en el altar? Ay, hermano, entonces hay cosas que tienen que ser muertas en el altar. Y Dios dice, cuando estás dispuesto a entregarlas, no hace falta que mueran, ya venciste. Abraham pudo vencer. Mire, hermano, qué tan importante es venir a la iglesia, al altar. Aquí podemos venir a traer cosas en las que Dios nos puede dar un crecimiento en la fe, que nos puede ayudar a salir adelante. Hay gente que piensa que se va a desarrollar en la fe allá afuera. No es así, hermano. Es en el altar de Dios. O cuando llegas a tu casa y le preparas un altar en su debida forma al Señor y te humillas delante de Dios, pero ni música, ni cantores, ni nada, más que en silencio. A veces hasta en vez de hacerse adorar, se hace roncador. Lo digo por experiencia. Tan silenciosa la noche. Y habla, Señor, a tu siervo, que tu siervo escucha. Y, ay, Señor, ¿estás roncando? ¡Eres tú! Oiga, tomó Abraham la leña, verso 6 del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oiga, hermano, Dios ve a nuestros hijos como corderitos. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios proveerá para sí el cordero. Ay, hermano, hay cosas que no necesitamos nosotros hacer mucho. El cordero paga por nosotros. ¿Qué no pagó el Cordero de Dios por cada uno de ustedes? Una lista. Uy, la mía, mira, parecía el directorio telefónico. Estaba gruesa. Me dijeron, cuando yo fui, yo iba para que me liberara. Fui hasta Los Ángeles. Algunos se los he contado. Fuimos porque supimos de la liberación. En ese tiempo yo no sabía de eso. Fuimos para que oraran por nosotros y me fui con 7 días de ayuno. Iba como mapache. Pero me regresaron como mapache, porque me dijeron, tu ayuno no sirve de nada si no hay obediencia y sometimiento a Dios. Y dije, pues vengo sometido, estoy humillando mi cuerpo. Y dice, lo que quiere el Señor es humillación de tu alma, arrepentimiento. Entonces me vine todo así como haciendo pucheros, todo el camino desde Los Ángeles a mi casa. Y venía meditando, dije, yo que pensé que tenía la entrada segura, porque venía con 7 días de ayuno, y ahora resulta que con la puerta cerrada y de regreso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esa puerta se me abra?
Y entonces venía meditando. Dije, ya sé, voy a renunciar a esto, voy a renunciar a esto, voy a renunciar a sacrificarlo. Y entonces en el camino, cuando venía llorando por dentro. Adentro mi corazón lloraba con Dios. No me veían llorando por fuera, pero venía bien triste. Cuando llegué a mi casa, me dijo mi esposa, ¿cómo te fue? Y yo nomás callado. Y entonces le dije, me mandaron de regreso porque todavía no estoy preparado para ser liberado. Santo su nombre. Y entonces empecé a romper con un montón de cosas que tenía en mi propiedad. Pero cuando estaba en mera acción, sonó el teléfono. Y así dice el Señor: he visto tu arrepentimiento y te voy a liberar. Pero te falta esto, y me dieron el almanaque. ¿Nunca he visto el diccionario de especialidades farmacéuticas? Es un libro así como el directorio telefónico. Ahí vienen todas las medicinas con sus composiciones, su receta y sus efectos primarios y secundarios. Y le dicen hasta qué se va a morir si se las tomas. Qué ganas de tomar la medicina esa, ¿verdad? Pues así me mandaron con mi diccionario de especialidades. Y entonces cuando llegué a la casa empecé yo a meditar en ellas y a buscar la manera de cómo arreglarlas con Dios. Y entonces empecé: Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por esto. No le digo porque luego me quemo. Ya me restauraron la quemadura. De esto, y he hecho esto, y te pido perdón y me arrepiento, y a trabajar por partes. Cuando a los 15 días ya no aguantaba el chamuco que me traía queriéndome estorbar para que no siguiera haciendo eso. Nomás me hincaba a orar y se ponía atrás de mí y sentía como que me iba a llevar el diablo. Horrible. Pero empecé a trabajar y empecé a entregar lo que tanto amaba. Y entregué lo que para muchos les es tan difícil entregar. Hoy en día, siendo apóstoles, entregué mi pasión por las artes marciales. Las entregué y dije, nunca más. Nunca más. ¿Lo he vuelto a practicar? ¿Cuántos años hace ya eso? Muchos años. No lo volví a practicar. Era mi pasión. Desde los 15 años de edad, 14 años de edad, hasta los 30 y tantos. Lo tuve que entregar. ¿Sabe que hay apóstoles y pastores que todavía no lo pueden entregar? Porque sigue siendo su pasión y se sigue justificando que es un ejercicio cuando es una práctica budista. Y no tiene ninguna comunión Cristo con Belial. No tiene ninguna comunión, ninguna asociación. Y yo lo tuve que entregar. Y era algo que amaba, pero de corazón. Yo veo que hay gente, hermano, que tiene algo que lo ama tanto de corazón, pero no está dispuesto a entregarlo. Y Dios le dijo a Abraham: quiero que me entregues eso que te alegra el corazón. Eso que amas tanto, que tanto le gusta a tu corazón, quiero que me lo entregues. Y Abraham dijo: estoy dispuesto a matarlo, estoy dispuesto a acabar con ello. Ahora yo quiero preguntarte, ¿habrá algo en tu vida que sea así como esto? No lo suelto por nada, ni por un gansito. Marinela, ¿verdad? Esos así que vienen de chocolate. O un Twinkie, yo no sé, ¿verdad? Algo que te gusta mucho. Y dices tú: no, pero por Cristo sí soy capaz de entregarlo. No lo puedo entregar. Por ejemplo, el varón, cuando ha vivido en su juventud y conoció fulanita, sutanita, merenganita y perenganita, y era de todas y de ninguna. Pero cuando conoció a su amada, dijo: renuncio a todo con tal de esa. Así Dios también es. Él dice: yo quiero ese corazón que es soberbio, lo quiero humilde. Y lo voy a hacer que renuncie a todo lo que lo hace ser soberbio, con tal de que pueda saciar mi corazón. Qué tremendo, hermano. Y cuando tú estás dispuesto a saciar el corazón de Dios, estoy dispuesto a hacer todo, a dejarlo todo,
por el amor de Cristo. Pablo lo tuvo que hacer. Estoy dispuesto a entregar que soy irreprensible, que soy irrefutable en la doctrina, que soy en cuanto a la ley fariseo y que nadie me gana con la Biblia. Digo, pero con tal de conocer al Hijo de Dios. Todo eso lo entrego como si fuera un abono o un estiércol, con tal de ganar a Cristo. Abraham llegó con esa mentalidad. Lo que tú me pidas te voy a dar. Lo que no estaba dispuesto a soltar, ahora lo suelto. Porque soltó a Ismael, pero ahora era Isaac. Y le dijo, te lo entrego, Señor. Y dijo el Señor, no hace falta. No hace falta que lo hagas. Y dice aquí en el verso número 8, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos y llegaron al lugar donde Dios les había dicho. Abraham edificó allí el altar y arregló la leña y ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Que le haber dicho, estoy dispuesto a matarlo. Estoy dispuesto a sacrificarlo, estoy dispuesto a entregarlo. Y dice aquí, mire, el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí que había un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Mira, hermano, cómo Dios responde cuando uno se rinde. Cuando uno dice, lo que tú digas, Señor. Cuando uno dice, Señor, si tú me lo pides, te lo entrego. Pero ¿sabe qué decía él? Dios proveerá un cordero. Nos han proveído un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por causa de ese cordero no tenemos que hacer esta clase de sacrificios. Pero sí Dios pide lo que uno ama. ¿Qué está dispuesto uno a entregar? ¿Lo que amas? Hay gente que dice, yo amo tanto mi negocio que yo no estoy dispuesto a dejar mi negocio por ir a la iglesia. Hay gente que dice, yo no soy capaz de dejar el cigarro por ir a la iglesia. Hay gente que dice, yo no puedo dejar el alcohol por ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me alegra la vida. Entrégale lo que amas. Oiga, ¿qué es lo que más nos gusta en la vida? Hay gente que dice, yo no puedo ser cristiano porque a mí me encanta el baile. Pues le van a quitar el baile, pues le van a dar danza. En inglés todo es igual, ¿verdad? Pero aquí nosotros hacemos una distinción. Hay gente, hermano, que dice, no, es que yo no puedo dejar de salir los viernes en la noche, ¿cómo voy a venir a la iglesia? Entréguelo. Pero es que a mí me gusta el reggaetón. Entréguelo, hombre. ¿Para qué lo quiere? Le va a hacer daño. Cuando uno lo entrega y uno se rinde y uno busca a Dios y uno trata de someter su alma al gusto de Dios, cosas van a cambiar. Dijo aquí, mire, en el verso 14, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. ¿Sabe que yo fui a ver qué significa eso, el Señor proveerá? Y me encontré que es esa palabra que dice Jehová Jireh. El Señor es el que proveerá. Gloria a Dios. Ay, hermano, hay gente que no puede soltar las riquezas. Y dice el Señor, yo te voy a proveer otra clase de riquezas. Yo te voy a proveer unas riquezas mejores que esas. Unas que no van a añadir tristeza. Porque esas riquezas terrenas, cuando se pierden, la gente se quiere suicidar. Pero cuando Dios entrega riquezas, esas no añaden tristeza. Esa clase de provisiones son las que Dios está dispuesto a dar para aquellos que se entregan cuando Dios pide. Ahora fíjese, los resultados de someter ese corazón a Dios. ¿Por qué, hermanos? Si Dios ha prometido enriquecernos, no estamos enriquecidos, ¿no será porque todavía hay cosas que uno ama que no quiere entregar? Y entonces dice Dios, te voy a poner a prueba en el monte Moría.
Y dice en el verso 15, y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Ese es el de la profecía, el ángel de la profecía. ¿Cómo se llama el ángel de la profecía? El espíritu de la profecía, pues. Amén. El Espíritu de Jesucristo envió este mensaje. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto me has hecho esto y no me has rozado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Amén, gloria a Dios. Ay, hermano, ¿por qué Dios nos pone a pruebas? Porque nos quiere bendecir. ¿Por qué es necesario a veces ser probado? Porque Dios te quiere bendecir. Imagínate, hermano, entrar al matrimonio bendecido por Dios. Imagínate entrar nuevamente a un trabajo, pero bendecido por Dios. Llegar a la iglesia bendecido por Dios. Ah, hermano, van a ser vasos de honra en medio de la casa. Gloria a Dios. Te bendeciré y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. ¿Y yo para qué quiero las puertas de mis enemigos? ¿No le suena conocida esa palabra en Jesucristo? Cuando le dijo a Pedro, a ti daré las llaves y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y para qué quiere uno las llaves del Hades? Para ir a sacar todo lo que se ha robado el enemigo. Ay, hermano, Faraón lo saquearon. El saqueador salió saqueado. ¿Se acuerdan qué le pasó a Saqueo? El saqueador fue saqueado. He aquí la mitad de mis bienes se la entrego, y si he defraudado a alguien se la devuelvo tantas veces. Mire, hoy ha llegado la bendición a tu vida. ¡A su nombre! Y en tu simiente, por cuanto no me rehusaste al que amabas, por cuanto no me rehusaste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la iglesia. Porque tú has obedecido mi voz. Y hermano, cuando uno obedece la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Hermano, yo nunca he oído al Señor que habla. Y no has oído la muestra del Cristo vivo que habla a través de los mensajes en la predicación. Es oír la voz de Dios. También Dios habla a través de los predicadores. La cosa es obedecer esa voz. Porque cuando Dios está usando a alguien para hablar y uno obedece esa voz, trae bendición. Y trae multiplicación. Ay, hermano, de repente no solamente la bendición es para ti, sino para toda tu descendencia. Tienes generación bendita de Dios. Pero para que se active, debemos estar obedeciendo su voz. Cada vez que oyes el mensaje, te falta. Yo le decía al Señor, porque yo pasé una etapa de mucha escasez. Ya cristiano, venía abundado, pero me bajaron todo. Y me pusieron en el suelo. Y entonces, Señor amado, no tengo ni sillones en mi casa. En el 93, por ahí 94, 95, esos años por ahí, para mí fueron así como de cero y empezamos de nuevo. Una inundación tan fuerte en mi casa, que se inundaron hasta los sillones. Nos fuimos a la iglesia, y una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve bonito. Y entonces nos quedamos platicando de esos que salimos del servicio y nadie se quiere ir. A mí me tocaba siempre cerrar la iglesia. Ya sabrán, Enrique, cómo está la cosa, ¿verdad? Que ya se quiere uno dormir y todavía están ahí platicando. Y ganas de decirle, vas a platicar a su carro, ¿verdad? Porque ya me quiero ir, pero por la buena actitud de tolerar, ¿verdad? Entonces llegamos por ahí de las 2 de la mañana a la casa. Y los chorros de agua salían por la puerta, hermano. ¡Sac! ¿Y qué abro la puerta? Pues en cascada. Hacia el agua. Y ya traíamos a las niñas chicas y Marta y yo, ¿qué hacemos? Pues bríncale a la cama y averiguamos mañana si es que aparecemos aquí en la casa, a ver si nos vamos portando por ahí. No, nomás fui a cerrar la llave de paso y ándele, mañana a ver qué hacemos. O se mojó la base de la cama, se mojaron los sillones, se mojó la alfombra, era color verde menta y parecía menta de chocolate, ¿no?
de la tierra que salía de abajo. Todo se arruinó, todo mojado. Los muebles que parece que son de madera y que son de puro serrín comprimido, se evidenciaron ahí, que era puro serrín, ¿verdad? Pero todo se echó a perder. Y entonces llega mi hijo Alex, me dice: papá, tuve un sueño. Ah, chiquito él. ¿Qué soñaste? Soñé que esta casa tenía un letrero de ventas. Ah, pues para la casa, vamos a salir de la casa. Pero te veía en una casa nueva. Y venías bajando las escaleras y tenías todo nuevo. Y traías el pelo bien mojado. Y dije: ay, padre, que suceda pronto el trago amargo. Se tomó su tiempo. Pero tal como él soñó, así pasó. Así como él pasó, nos tuvimos que salir de esa casa, le hicieron hoyos por todas las paredes, a poner secadores, a poner todo eso, porque todo se arruinó. Cuando entramos a un apartamento en Chulavista, en la calle L, era un edificio que tenía 5 años que lo habían hecho nuevo, y entramos como vivienda a bajo ingreso. Hermano, después de que no podía pagar $600 de renta, eran $646 y no me alcanzaba porque tenía que pagar un montón de cuentas por malgastado. Por eso yo a veces les digo: no malgasten, administrense. ¿Por qué? Porque yo no me esperaba un día eso. Y entonces, cuando entré a la casa esa, sin muebles, teníamos una sábana y esta era la sala. Ay, gloria a Dios. Eso era nuestra. Ay, hermano, ya me decía yo: ¿cuándo, padre? Están llegando mis hijas y ¿cómo les voy a dar? En el suelo. Ahí ponemos unos cojines, esa era la sala. Pero llegaron las promesas de Dios. De repente quitan a la manager. Y va Martín a una junta de vivienda pública y dice: oiga, ¿es cierto? A una gabachilla que andaba por ahí, ¿es cierto que nos van a quitar la mano? ¿Por qué? ¿Te interesa el trabajo? Ah, pues sí. Y le dieron el trabajo. Y entonces nos dieron un apartamento donde ya no vamos a poder rentar. De 3 recámaras. Nomás con una inconveniencia, que la oficina iba a ser la sala. No le hace. Yo todavía me andaba poniendo mis moños, pero dije yo: sin pagar renta. ¿No te gustaría llegar a un lugar donde no pagues renta? ¿Verdad que sí, verdad? ¿A que no? Ni que soy yo no tonto para decir no. Yo andaba queriendo decir no, pero como no soy ningún tonto, dije: mejor sí. Nos metimos a vivir ahí. Y de ahí, hermano, salió otra petición. Le llegó la que iban a quitar de manager, porque la subieron a otra posición que es ahí donde yo trabajo ahora. Y le dijo: oye, ¿no necesitará tu esposo trabajar aquí? Vamos a darle a uno que hace lo que yo ahorita hago. Ah, pues déjame preguntarle. Me preguntaron a mí. Yo: sí. Trabajo, casa sin pagar renta. No, hermano, pues ya nos sentíamos ricos. Imagínate nada más que todo el ingreso que tú tienes ya no tienes que pagar renta, ni gastar gasolina para ir a trabajar. Ay, ahí es donde se va toda la feria, hermano. ¿No es cierto? Pues imagínate que lo tengas ya nomás. ¿Y ahora qué haces con ese dinero? Te vuelves loquito. Vamos para acá, vamos para allá, gastamos aquí, gastamos allá, no pagamos renta. Así Dios te quiere bendecir. Pero la prueba de fe tiene que salir. Y cuando vi que se reventó una manguera y se llenó todo de agua, era la prueba de fe. Pues yo seguí creyendo, porque Dios siguió enviando promesas. Y las seguí creyendo, de repente las agarré. A Abraham le prometieron, él siguió confesando, de repente las agarró. Y una vez que las agarró, iba a bendecir y a multiplicar a toda su descendencia. Hasta acá nos ha llegado. ¡Ah, su nombre! Pues pueden ser famosas, así como que pasa por aquí. Pues el Señor, pero la prueba de fuego también tiene que llegar. Porque esa fe tiene que lucir más y más y más hasta que todos alcancemos una estatura. Porque dice el Señor, hermano, que tiene reservada para nosotros el cumplimiento de una salvación del último tiempo.
Quiere decir entonces que el Señor está dispuesto a bendecir de tal manera antes de que salgamos de esta tierra, para ir a recibir la otra morada, la que no se apolilla, donde no entra ni la polilla ni el orín, donde no corroen. Una morada en los cielos que fue a preparar Jesús. Pero mientras, dice aquí, entrégame lo que tanto amas y aquí vas a empezar a disfrutar la bendición en tu vida. Nos conviene servirle al Señor, hermano. Entrégale lo que te impida acercarte a su altar. Dale muerte. Mátalo. Mata aquello que quiere impedir que tú te acerques donde Dios te va a prosperar. Y esa prosperidad no soy yo, esa prosperidad es el Señor. Cuando tú llegas y dices tú, a un lado esto, pero voy detrás de la bendición. Porque el Señor me dijo, quiero que me lo traigas al holocausto. Aquí es donde presentamos el holocausto, aquí es donde nos proveyeron el cordero. Ay, gloria a su nombre, dice el Señor, te voy a bendecir. Y de cierto, y dice, he jurado por mí mismo. Él juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, hermano, el que jura no se echa para atrás. Prometió y va a cumplir. Pero tiene algo que pide, que uno entregue lo que uno ama. ¿Estás dispuesto a entregar? A veces dice uno amén, pero a los amenes se somete en las pruebas. Se va a evidenciar si se está entregando o no está entregando. Cuando se evidencia es cuando dice Dios, ahora he visto que no me lo has rehusado. Porque eso fue lo que pasó aquí. Llamó el ángel y le dijo, he visto que no me lo rehusaste. Y como no lo rehusaste, ahí te va. Cuando tú no se lo rehusas, sino que se lo entregas, va a decir el Señor, ahora sí, llegó el tiempo. Llegó la hora de adorar a Dios y su iglesia se levanta. ¿Para qué? Para adorar. Eso fue lo que hizo Abraham, fue adorar. Y entonces la bendición, hermano, ¿usted cree que los verdaderos adoradores tienen que padecer siempre? No. Pero están siendo preparados. Y una vez que ya Dios los tiene listos, dicen, ahora sí ya no le va a hacer daño a ninguna riqueza. Porque aunque le caigan las riquezas, ni caso les va a hacer por irse a la iglesia. ¡A su nombre! Póngase de pie en la fe de palmas al Señor. Porque hoy le vamos a entregar al Señor nuevamente nuestro corazón. Digo, el que esté dispuesto. No sé si quieras conmigo entregar el corazón nuevamente a Dios. Acuérdense.